Buenas tardes, María. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Contenta de estar aquí en la muestra. No es la primera vez que vienes a la muestra, porque yo ya te he visto más de una vez por aquí, ¿eh? Sí. En el 2010, por ejemplo. Sí, en el 2009. En el 2009 presenté Plan Rosebud, claro, efectivamente. Que salía Cecilia, por cierto. Yo presenté mi primera película aquí en la muestra. En el 2003 presenté La memoria interior, así que soy un poco hija del Festival de Cine de Mujeres. He crecido cinematográficamente viendo a las clásicas, ¿no? A Oettinger, a Ackerman, a Durac, todas las que han venido, ¿no? Y me siento muy en esa genealogía de cine de mujeres y de cine político de mujeres, ¿no? Yo empiezo las entrevistas preguntando siempre lo mismo. Es ¿por qué haces cine? Pues hago cine porque yo hago además un tipo de cine así como ensayístico, porque creo firmemente en la capacidad que tienen las imágenes para pensar el mundo, porque creo que los imaginarios son un territorio político, a pesar de que siempre pensamos que son las palabras las que piensan y cambian el mundo. Y porque no le podemos dejar ese relato a los de siempre. Hago cine con una conciencia de clase y de género muy clara y no es baladí, como decíamos antes, que no haya tanta gente de clase trabajadora o que venga de clase trabajadora, ni tantas mujeres que se dediquen al cine, porque digamos que el marco en el que se piensa la idea de un director de cine es pues masculino, blanco, heteronormativo, de clase media alta, etc. Y justamente porque hay que estar ahí, hay que resistir, porque es un territorio que tenemos que hacer nuestro. Tú que trabajas mucho con el material de archivo, como mi querida Carolina Astudillo, que seguramente la conocerás, sí, o mi querida María Cañas. También. O sea, ¿cómo trabajas el material de archivo? Porque tú tienes, por ejemplo, en Matera Matísima tienes una idea sobre la maternidad. ¿Cómo empiezas a decir, voy a buscar aquí, voy a buscar allá? Porque en tu película hay material muy diverso, desde entrevistas tuyas hasta Super 8 tuyos, ¿no? No sé si de mi familia, de hecho. De tu familia también, sí. O sea, algo muy propio, muy personal. También empieza la película con imágenes y entrevistas de la televisión alemana, o hablan en alemán. Es Alexander Kluge entrevistando a Sophie Royce en la primera parte de Noticias de la Antigüedad Ideológica, que es un peliculón. Yo adoro a Kluge, me gusta muchísimo su trabajo, me gusta muchísimo esa relación entre literatura y cine que él hace, y esta idea de que la gente que escribe puede pensar también con imágenes, ¿no? Me gusta mucho su trabajo. Pues yo trabajo... También hay sí. También hay la Medea de Pasolini y la Medea de Las von Trier. Y ahora te diré una cosa que te va a gustar mucho. Hace poco Lluís Pascual, el director de teatro, que ha hecho Medea en el Lliure, dijo que las dos mejores Medeas que hay en el cine es la Medea de Pasolini y la Medea de Trier. No, sí. ¿De verdad? Sí, y lo tengo grabado, te lo puedo enseñar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Por eso digo, se lo tengo que contar porque ¡Qué le va fantástico! A gustar mucho. Le va a gustar mucho. Pues y mira... Pascual, un señor que lleva 40 o 50 años haciendo teatro. Y yo no conozco a Lluís Pascual, que tiene mucho más mérito. ¡Wow! ¡Qué pasada! Pues por algo será que están ahí. Pues porque las dos son increíbles. La Medea de Pasolini, yo adoro a Pasolini. Pasolini está muy presente en mi trabajo. Yo tengo una película que es Electroclass, que está dedicada a Pasolini, porque además está terminada el día que asesinaron a Pasolini. Y sobre todo porque yo siempre pienso, cuando yo trabajo mucho con material mediático, y siempre pienso, ¿qué pensaría Pasolini de lo que está pasando ahora? ¿Cómo sería la tele? Y esa cosa furibunda que tiene Pasolini de enfadarse, a mí a veces también me pasa. Y me gusta mucho la posición de Pasolini, que es
soy muy crítico con esto, pero me mojo y estoy en los medios, porque creo que es importante mojarse y estar, no ser un purista, ¿no? Y la Medea de Pasolini, con todo lo que me gusta Pasolini, es de las películas que menos me gustan de Pasolini. Estéticamente es maravillosa, pero es muy esencialista. Es una Medea que yo no comparto. Pasolini es un poquito misógino y es bastante esencialista con respecto a las mujeres, pero me interesa mucho la figura de María Callas. Pasolini pide a María Callas que sea su Medea porque la ópera de Massenet, de Medea, que es una ópera de finales del 18, está interpretada, o sea, María Callas la tiene en su repertorio y es la gran Medea en los 60, ¿no? Entonces ella pasa a interpretar a Medea precisamente por haberla interpretado en la ópera, que es la ópera final que aparece de fondo con las imágenes de Lars von Trier. Y me parece que estéticamente es sublime. O sea, María Callas es Medea. Yo me imagino que no puede haber otra Medea mejor que esa griega de raza que es María Callas. Y de hecho una de las imágenes más escalofriantes de la película para mí es cuando ella abre los ojos, que es parte del tráiler, y que empieza, de hecho la película empieza ahí, el Super 8 es como la introducción o el prólogo, y la película es circular, empieza en una Medea que es Pasolini, acaba en otra Medea que es Lars von Trier. La Medea de Lars von Trier me parece interesantísima, porque es un guión de Dreyer, que Dreyer nunca filma, y Lars von Trier la filma para la televisión danesa, vamos, igualito que la española, señores. Es una Medea súper arriesgada, una Medea lacustre. Yo decía ahora que vengo de Galicia, del S8, que podría ser una Medea galaica. Es una mujer de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Es una mujer de Emilia Pardo Bazán, pero en versión nórdica. Es que yo soy muy fan de Emilia. De Emilia. Creo que desgraciadamente no tiene la posición, la repercusión que debería, ¿no? Porque creo que era una maga de la literatura. Hacía, no sé, Los Pazos de Ulloa, por ejemplo. No, y tiene unos cuentos de terror. Pues podría ser una mujer del rural de Galicia, que además se presta mucho a este tipo de tragedias. Bien se ve en la película, ¿no? Y es una Medea que tiene dos cosas muy importantes. Primero, los hijos de Medea mueren en escena, no obs scena, como ocurre siempre en todas las Medeas y como ocurre en la Medea original de Eurípides, y además desmonta el mito de que Medea es una asesina, y lo dejo ahí porque, bueno, no es exactamente un asesinato, para nada es un asesinato. Ya te pasaré lo que grabé de Lluís Pascual en la presentación, porque yo creo que conectáis muchísimo. Fíjate. Pero muchísimo, ¿eh? Ya me gustaría hacer algo con Lluís Pascual, me encantaría. Y hablar con él. Y por ejemplo, ¿por qué tantas... Lo que te decía del archivo, ¿no? O sea, ¿cómo empieza el proceso del archivo? ¿Cómo empieza el proceso de Matera Amatissima? ¿Quieres hablar de una película, pero hablas de muchos conceptos, hablas de algo súper actual como el asesinato de la niña Asunta? ¿Escoges ese momento del juicio que es... El juicio a la madre, sí, no el juicio en general. Sí, el juicio a la madre, y las preguntas que le están haciendo en ese momento, y sobre todo cómo actúa. Y los textos que pones en la película son totalmente, como te comentaba antes, ¿no? Que te dan la vuelta. O sea, todo el rato estás pensando en joder, María me está ahí dando la vuelta todo el rato, ¿eh? Bueno, te contesto primero a la primera parte. Yo trabajo con material de archivo y con materiales prestados y materiales robados, porque pienso como Farocchi que a mí lo que me interesa del cine es repensar o pensar cómo se construyen las representaciones, cuál es el origen, cuál es el contexto político de la representación. Y para eso es mucho más útil utilizar materiales ajenos a veces que los propios. Y mezclarlos con los propios
en algunos casos también sirve para hilvanarlos, todos estos materiales. A veces no, a veces utilizo solo material prestado, material de los medios de comunicación. Yo trabajo mucho con archivo de cine, con archivo de televisión. Y también por un concepto que me parece muy interesante, que es un concepto de Guattari, que es el concepto de ecosofía. Y él dice, es algo así como una ecología, una llamada a la ecología. En un mundo superpoblado de imágenes, piensa bien si quieres generar más imágenes o piensa si quieres repensar las imágenes. Y quizá también por una cuestión generacional. Yo crecí entre los 80 y los 90, soy una niña de la transición, así que la cosa esta del DJ me apela mucho, ¿no? de la cultura de la remezcla, ¿no? Sí, de hecho, estos días en Coruña veía uno de mis primeros trabajos, bueno, Ángel y Ana del S8 tuvieron una idea fantástica, que yo las primeras performances que hice, porque yo primero me puse delante de la cámara como actriz y como performer y después detrás de la cámara. Sí, porque tú vienes del mundo de... Yo vengo del mundo del arte, sí, yo hago cine de museo, que llaman algunos, y además empecé como performer. Yo hice una tesis doctoral sobre el cuerpo, sobre la representación de las mujeres, de los cuerpos de mujeres a lo largo del siglo XX. Empecé en finales del XIX, en el decadentismo, hasta finales del siglo XX. Y mis primeras acciones las grabé en Coruña. Las grabé en la escuela de cine de Coruña. Están grabadas allí en el set de la escuela. Y me pareció fantástico porque hace 20 años de esto, llevo 20 años y estaban los mismos amigos, las mismas amigas, estaban allí diciendo, aquello que hicimos aquel día, es lo que estás aquí. Y por suerte mis amigas no me toman muy en serio y eso está muy bien porque te mantienes con los pies en la tierra. Y una de los trabajos que aparecen allí es un trabajo que yo creo que se ha visto una o dos veces nada más, que es una rave hecha con alumnos míos en aquel momento que hacían música electrónica, y una rave sobre pornografía, sobre cosificación y trabaja sobre esta mezcla entre la remezcla de la música y la remezcla en lo audiovisual, y yo creo que empecé ahí en esa remezcla, ¿no? Hay todo un mundo cultural que apela mucho a ese momento. Hace unas semanas leí a Mark Fisher, que es un autor con el que yo me siento muy identificada, con el que estoy trabajando ahora, porque estoy trabajando sobre las relaciones entre capitalismo y salud mental, con la depresión, fibromialgia. Yo creo que es un factor determinante. Un temazo ahí, pues estoy trabajando sobre... Creo que tú te vas a culturas orientales, rurales, y estos problemas no los tienen. Bueno, yo creo que hay otros problemas, pero el capitalismo y el capitalismo neoliberal nos está provocando una serie de enfermedades que se están cronificando en nuestra sociedad. Un mundo feliz, ¿no? Desgraciadamente. Un mundo infeliz totalmente, o sea, la depresión, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, pero también gente diagnosticada que está... Ahora yo estoy trabajando con un grupo de mujeres diagnosticadas en Madrid, y he estado siguiendo todo el proceso del orgullo loco y bueno, la politización de la locura, que es ese gran margen, ese gran estigma que nos queda por incorporar. Hay un dicho que viene del 15M que dice: la revolución será feminista o no será, y de hecho se ha visto, ¿no? Ahí estamos. Esto yo creo que es esencial. Que será feminista lo tenemos claro. Yo creo que será feminista y diversa, dicen ellas. La revolución será feminista y diversa o no será. Y hay toda una serie de márgenes sociales que se están politizando. Las mujeres ya no somos un margen social, por suerte, pero yo estoy viviendo en directo esa politización, ese empoderamiento de gente considerada patológica en nuestra sociedad, y estoy aprendiendo muchísimo de ellas. Pero bueno, este es otro tema. Lo que pasa es que me apasiona la cuestión, porque realmente estoy aprendiendo un montón. ¿Por qué? ¿De dónde surgió este temazo? Este es otro gran tema, las maternidades. Porque supongo que esto es el principio de algo, después vendrán más maternidades.
Porque hay muchas. Bueno, a ver, ahora mismo no, pero efectivamente me reclamaban estos días en Coruña, o por lo menos una segunda parte, por las relaciones entre capitalismo y maternidad, porque la película acaba ahí, en la maternidad como un nicho de mercado. La maternidad, la paternidad como un nicho de mercado. El caso Asunta tiene mucho que ver con la cuestión de clase, y el hecho de que esa familia hubiera adoptado a una niña tiene mucho que ver con la construcción de la familia perfecta. En realidad yo siempre digo... Es que no es baladí que tú pongas no a ese matrimonio que ha asesinado a su hija, o presuntamente asesinado a su hija. No, presuntamente no. Ya bueno, hay una sentencia... Pero digo que no es baladí porque ellos son padres adoptivos. Son padres adoptivos, efectivamente. Esto me parece especialmente interesante. Hay una reivindicación en toda la película, pobre Asunta, de desbiologizar los vínculos de cuidado, en general y específicamente los de la maternidad. Yo no soy madre biológica, mi pareja tiene 2 hijos, convivo con 2 niños que salen al principio de la película, que han hecho su primera película. Ellos siempre dicen que hicieron ya una película, y efectivamente, porque la grabaron ellos con una parte con el Super 8, y eso me ha dado mucho que pensar sobre cómo se construyen los vínculos de cuidado, de amor, de afecto, de maternidad, de paternidad, y cómo desde luego la relación de maternidad es una relación construida, una relación que por otra parte está muy codificada. Ser buena madre es una cosa que está muy estandarizada, y ser mala madre, la mala madre por excelencia es Medea, obviamente. Mi madre dice una frase que te va a gustar mucho, dice: hay madres, madrecitas y madrazas. Y madrazas, ¿no? No sé, mi madre es del 38, tiene 80 años, pero creo que esto es algo que se ha dicho. Yo creo que las mujeres siempre se nos ha dicho cómo teníamos que ser, cómo teníamos que tener el cuerpo, cómo teníamos que ser madres, cómo teníamos que ser esposas, cómo tendríamos que ser amigas. Siempre hay una normativización de lo que tenemos que ser y cómo tenemos que ser. Yo creo que las mujeres esto siempre se han revelado a lo largo de la historia, a veces de una manera muy bestia, como Medea, saliéndose por la tangente, y otras veces, por suerte, ahora canalizamos ese malestar de otra manera, y creo que estamos en un momento muy empoderador. Yo decía estos días, es que he hecho tantas entrevistas estos días, decía que yo me siento, creo que de alguna manera el 8M ha sido el culmen o la guinda de un pastel que llevamos mucho tiempo preparando, y que es: estamos hartas de que nos digan lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que ser, cómo vivir, cómo tenemos que ser. O a cierta edad qué cosas tener y no tener. Tienes que ser esto, luego, claro. Yo lo sufro como hombre, pues imagínate como mujer, que sí que está súper codificado. Ahora se te pasa el arroz, ahora tienes que ser madre. Si no eres madre te vas a arrepentir. Si no, pero si eres madre tienes que serlo de esta manera. Con esa mujer que ya tiene 2 hijos y no son tuyos. ¿Qué haces con este hombre? Esto dice mi madre, sí. Claro, es que es una cosa sí, claro, pero tú no eres la madre de esos niños. Yo no soy la madre de esos niños, pero cuido de esos niños. Claro. Y además los quiero, los adoro, porque los he visto crecer, los estoy viendo crecer, ¿no? Para mí el núcleo central de la película es Laura Mulvey, que también está ahí, que es esa maravillosa película de Laura Mulvey, que es Los enigmas de la Esfinge. Yo me siento absolutamente heredera de mujeres que hacen cine de una determinada manera, y mujeres que hacen cine político feminista, y de ellas, por supuesto, de Laura Mulvey, de todo lo que es la teoría y la praxis del cine feminista que viene de los 60, de los 70, ¿no? Los enigmas de la Esfinge, y mi voz en concreto sobre esta primera panorámica en 360 grados que ella emplea para hablar del hogar que nos protege pero también nos encarcela, ¿no? Qué bien filmado. Qué bien filmado. Qué bien filmado está. Sí, yo no sé es maravilloso. Pero está súper. Es un traveling perfecto. No tienes, o sea, no te enteras de que estás haciendo un traveling perfecto. En ese jardín tan inglés, con todas esas mujeres cuidando, ¿no? Está muy bien cómo acabas con el cuadro, que ella dice lo del cuadro. Ese es otro momento en que ella está hablando en una entrevista que le hace el BFI,
está hablando sobre esa película y efectivamente habla de los colores que emplean, del cuadro de Mari Cassatt. Todos estos fragmentos. Pues como, el disco duro de María Ruido, ¿cómo es? Pues muy parecido al de María Cañas, supongo. Pues somos unas golosas de la imagen, vemos mucho YouTube, mucho Vimeo, vemos mucha película que a lo mejor no te interesa tanto como película, pero sí como pero está esa frase o ese momento que, claro, que necesitas, ¿no? Pues esto lo encontré en YouTube, era una entrevista que le habían hecho el BFI y había fragmentos de esta película que por otra parte es dificilísima de ver y de conseguir, ¿no? Y hay 3 fragmentos de la película y uno de ellos es maravilloso, es el final, y además se ve a esa madre. Bueno, el final en realidad no es el final de la película, para mí es el final de Mater, o está en el final de Mater, Amatísima, pero no es el final de Los enigmas de la Esfinge, y aparece ella encerrada con el niño. Y tanto las palabras de Laura Mulvey como el propio discurso, que es el grueso del guión, o sea, el núcleo central del guión de Mater, Amatísima, es eso que pregunta en esa escena. El Estado, los diferentes estados y las diferentes formas de gobernanza han controlado siempre el cuerpo de los seres humanos, especialmente el cuerpo de las mujeres. La maternidad es el epítome de ese control. En una vida, y esto está sacado de un texto de Martha Rosler, en un sistema como el del capitalismo neoliberal, donde la trascendencia de nuestra vida es ninguna, donde las experiencias vitales son banales o están banalizadas, donde las relaciones humanas son extremadamente frágiles, líquidas, que diría Bauman, ¿cuál es nuestra forma de trascender a la muerte? Pues nos queda lo biológico, nos queda la familia, y se nos vende la familia nuclear y la familia heteronormativa tradicional como esa forma de trascendencia, porque esta es otra. Y como concepto de felicidad. Y como concepto de alcanzar la felicidad, porque la izquierda, y esto enlaza con el principio de la película, que para mí también es otra de las claves, no hay un recambio al modelo de convivencia tradicional. No hay ese recambio. Todas las grandes teorías y praxis políticas del 19, ellos hablan del marxismo en concreto, pero yo diría más, las diferentes formas de anarquismo, el socialismo utópico, proponían formas de convivencia diferentes, formas de cuidado diferentes. Y ahora cuando, no sé, Ana Gabriel dice en una entrevista que volver a la tribu como forma de cuidado, un cuidado colectivo, que por otra parte era el que hasta hace no mucho tiempo tenían, por ejemplo, en el mundo rural, porque mi madre, cuando yo era bebé, que yo me fui del pueblo con 2 años o así, 1 año y pico, me dejaba el cuidado de todas las mujeres del pueblo. O sea, la forma de colectivizar la crianza no es algo ajeno a nuestra cultura, y sin embargo ahora, dice esa voz en off, se nos insta a ser madres, porque todos los estados son maternalistas, porque para que esto continúe funcionando tenemos que seguir produciendo fuerza de trabajo, pero después se nos deja solas. Se nos deja solos y solas, pero sobre todo solas, porque sigue siendo... Este maravilloso traveling, ahí lo explico. Claro, sigue siendo una cosa fundamentalmente, aunque hay muchos hombres ya que se implican en la crianza, sigue siendo una cosa fundamentalmente de mujeres, ¿no? Entonces yo me pregunto al final, a ver, ¿quién decide sobre algo tan importante que vincula tu vida y hace que tu vida cambie radicalmente, como es la maternidad? ¿Lo decidimos nosotras o están otros decidiendo por nosotras? ¿O en un mundo donde ser madre está tan fetichizado y te proporciona un lugar social, está tan codificado? Igual aquí no lo percibimos tanto, pero hay culturas donde si no eres madre y esposa, no eres nadie, no existes socialmente. Y yo diría que aquí también hay un velo superficial. Yo también creo, yo creo que sí. Por ejemplo, yo viendo tu película pienso, no sé si, creo que hay un momento que se dice explícitamente en la película,
somos libres para elegir nuestra vida. Exactamente, somos libres para elegir ser madres. Esto me lo he preguntado mucho. Yo creo que Y siempre llego a la misma conclusión de que para nada, o sea, para nada. Es como si yo creo que no, si no hicieras lo que tienes que hacer, claro. te equivocas. A mí, yo siempre he tenido la sensación, por parte de mi entorno, de que me estaba equivocando. Porque tú tampoco tienes hijos, ¿no? Tampoco. Claro. Está muy mal visto. Aceptarte a ti mismo. No reproducirse biológicamente está mal visto. Si aún encima eres mujer, es como, pobre. O sea, te miran con cara de pena. Y por otra parte, yo diría, en el extremo contrario, están a mujeres que no les permiten ser madres, por ejemplo a mujeres diagnosticadas, ¿no? Ellas me contaban cómo les está vetada la maternidad o se les esteriliza forzosamente en algunos casos, ¿no? Es una cosa muy bestia. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia. O si decides ser madre de otra manera, madre sola, que sigue siendo una cosa complicada, aunque solo sea por cuestiones económicas, o si decides ser madre dentro de una estructura no de pareja monógama heteronormativa, sigue siendo complicado, así que las maternidades... La palabra heteronormativa. Heteronormativa. Eso a mí me encanta. Sigue estando muy codificado. Tú debes de ser madre. Hay muchas mujeres y muchos hombres que piensan que si no están con alguien, o a cierta edad no tienen la casa, el coche, tal, el hijo y tal, se sienten frustrados. ¿Pero por qué? Luego también hay otra línea, ahora mismo... Hay un estigma social, pero hay un estigma, fuerte, hay un estigma social. Y nosotros ya somos una generación que ha tenido acceso a muchísimas cosas, a una educación superior, a idiomas... pero da igual, porque esto toca cuestiones muy emocionales y cuestiones que tienen mucho que ver ¿No se deberían con... vencer? Se deberían, intelectualmente lo vencemos, pero otra cosa es vencerlo emocionalmente, es más complicado. Y luego está toda una línea de que a mí me pasa algunas amigas, incluso gente más o menos cercana, hay toda una línea de mujeres que ven en ser madres casi algo salvífico, ¿no? Son es peor, ¿eh? Bueno, la pareja no es para siempre, esto ya lo tenemos claro, el amor romántico y todo esto ya lo hemos deconstruido. Entonces casi podríamos decir que traspasas el peso del amor romántico al hijo o a la hija, y también a un cierto tipo de crianza como muy naturalista, muy de vuelta a la naturaleza, muy esencialista y muy biologicista en muchos casos. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el libro de Beatriz Jimeno sobre poniendo en cuestión la lactancia materna, que acaba de salir hace muy poco, hace unos días, y que le han puesto verde a esta mujer porque está súper mal visto no dar la teta, no hacer crianza con apego, y es como, bueno, ¿y si no puedo? ¿Y si no quiero? Porque eso es lo peor. ¿Y si mi deseo no me conduce a eso? Muchas mujeres por temas económicos no pueden. Tienen que ponerse a trabajar enseguida. Tienen que ponerse a trabajar no pueden dar leche materna porque tienen que estar trabajando. O esto es otro gran tema. O descubren... La leche materna es la mejor leche que hay, ¿vale? Pero ¿y si yo no puedo porque tengo que trabajar, qué hago? Esto no lo piensa la sociedad, no lo piensa. Sí, lo piensan, claro, pero yo creo que es detrás de todo eso, detrás de algunas formas de crianza que se imponen en este momento o se dicen que son las mejores, también a lo mejor hay una vuelta al hogar, ¿no? Hay una vuelta a papeles más tradicionales. Es esta cuestión de plantearse realmente que si quieres ser madres, si elegimos ser madres realmente, que no nos digan también si queremos ser madres, en caso de que queramos ser madres, que no se nos imponga una forma de maternidad codificada. Y luego, y quizá ya para terminar, otra cuestión que propone la película o que pone encima de la mesa, cuestiones que yo creo que están ahí latentes, que es que se nos dice que la maternidad va a ser una cosa tan maravillosa y tan estupenda, y aquí Elena te podría decir las cuitas que lleva la maternidad, que claro, luego las mujeres se frustran porque la maternidad se nos presenta como una relación sin conflictos, sin ambivalencias, y eso no es verdad.
como todas las relaciones humanas, la maternidad es una relación donde hay cosas maravillosas, y es una experiencia maravillosa, pero no sin conflictos, y no es una experiencia romántica y rosa. Entonces ahí también aparecen, una cosa que aparece también en la película, que me parece muy interesante, que creo que además es algo por venir, que son las madres arrepentidas. Sí. Que son mujeres... Yo los entiendo perfectamente. Que dicen, pues esto no es lo que yo pensaba. No, a mí tampoco. Lo que me parece sorprendente es que la mayoría de la gente que se sorprende, o la mayoría no han sido madres, o lo dicen hombres. Yo creo que ¿tú qué sabrás? Que las mujeres no han hablado hasta ahora porque es un tema muy tabú, y decir que, joder, que yo qué sé, que no te apetece estar con tu hijo, o que preferirías hacer otra cosa, o que quieres recuperar un poco tu vida, o que la relación que pensabas establecer o que estableces con tu hijo no es luego la real. Pues es algo muy jodido de decir, sí, ¿no? Aquí no tenemos a la mamá, ¿verdad que sí? Tienen que salir del armario, ¿no? Claro, y eso está por venir. O sea, yo creo que porque efectivamente vas a ser una mala madre. Entonces, bueno, yo creo que relajadamente deberíamos recuperar a Medea como una gran heroína feminista sin llegar a matar niños, no estamos abogando por matar niños, sino que, bueno, recuperar el mito de Medea como algo reinterpretable, como una forma de romper con ese tabú de ser catalogada como una mala madre, y a lo mejor empezar a hablar más, porque yo creo que las madres se sienten muy solas en ese sentirse mal, en ese malestar, y a lo mejor socializar eso, empezar a hablar de eso, normalizarlo, quizá no tener un estándar de maternidad tan rosa ni tan maravilloso, pues... Y ver la relación de maternidad y de paternidad, y en general las relaciones de cuidado como algo ambivalente. Yo puedo querer mucho a mi madre y a lo mejor cansarme de cuidarla porque es anciana, y porque es dependiente, y porque es duro, porque me canso, porque quiero hacer otras cosas en la vida. Te destroza porque... No sé, es una dependencia brutal, claro, que emocionalmente te hace daño. Claro. Bueno, ahí Orna Donat yo creo que es de los primeros libros que ha salido sobre el tema, pero es un tema por venir. Yo hay una cosa que me interesa antes de hacerte la última pregunta, es el feedback con el público. Cuando presentas la película, ¿cómo reacciona el público? ¿Te quieren...? O sea... Pues algunas mujeres me quieren matar. Es curioso, yo creo que en las presentaciones que ha habido hasta ahora ha habido como reacciones diversas. Los hombres se callan, como si no les interpelara a ellos, que esto es una cosa también curiosa, porque cuando hablamos de maternidad también hablamos de paternidad, claro. Sin embargo, la paternidad, como chico, como eres buen padre en cuanto haces cualquier cosa por tus hijos, pues claro, igual tendrían que empezar a pensarlo también. Los hombres suelen estar callados, como si consideran, a ver, que no me vean, y entre las mujeres hay como reacciones bastante polarizadas. Por una parte, mujeres que sienten, sean o no madres biológicas, ¿no?, que ya es hora de que pongamos esto sobre la mesa, y que sobre todo que ya está bien que nos digan cómo tengamos que ser madres o no madres, y luego otras que se sienten atacadas, que sienten como que es un reducto, que ellas consideran un reducto de poder, cosa que me parece bastante cuestionable, porque si la maternidad nos hubiera dado poder, pues chicas, seríamos las reinas del mambo, porque hemos sido madres a lo largo de toda la historia. Yo creo que parimos en un sistema patriarcal y parimos para el otro, para el clan del otro, no hace falta más que ver nuestros apellidos, ¿no? Pero aún así, pues eso, hay toda una vía pues, de feminismo muy maternalista, ¿no?, y que considera que es una experiencia sublime, y que, bueno, que no quieren revisar la idea de maternidad, o que simplemente les parece eso, que es un reducto a conservar y a no tocar. Pero bueno, está siendo duro. Esto explota. Yo creo que es un tema que está ahí, que está encima de la mesa. Y ya se está quitando, entonces, se está moviendo, y bueno, ya no hay quien lo pare. Como en todas las vanguardias, llevarse hostias es parte de este trabajo. Está siendo emocionalmente
emocionalmente denso. Antes de derribar el muro te tienes que pegar muchas tortas con el muro. Sí. Está siendo emocionalmente intenso y denso, las presentaciones están siendo intensas, pero bueno, yo encantada de que la película esté ahí, circule y sea una herramienta de debate para bien, para mal o para regular. Y ahora la última pregunta, que ya. Como la primera yo siempre la hago la misma. La última es, ¿qué película cambió tu mirada como espectadora? Cuando eras una de ellas. O puedes decirme una cineasta, porque en tu caso yo creo que has sido más una cineasta, ¿no? Hay muchas cineastas. Pues mira, no. me gustaría que fuera una cineasta. Porque si no voy a quedar yo muy mal. Pues me gustaría decirte que pues es que esto es como, ¿qué película te llevarías a una isla? ¡Oh! Me llevaría tropecientas. Pues te voy a decir dos. Vale. Una de ellas está en la memoria interior. Hay una imagen, yo cuando era pequeña vivía con mis hermanos, no con mis padres. Mis padres estaban en la emigración, entonces vivía, como tengo hermanos muy mayores, vivía con mis hermanos en una casa sin padres. Entonces me llevaban al cineclub de Orense. Tuve una peli, La casa sin padres. La casa sin padres. Y aparte de que me dio una educación política bastante temprana, porque no me quedaba otra, estaba allí en las reuniones, pues me llevaban al cineclub y veía películas que no eran para niños. Una de ellas fue Octubre, de Eisenstein. No sé cuándo la vi, pero se debió de quedar muy grabada en mi mente, porque lo que yo recuerdo cuando hablo de mi infancia en la memoria interior es el caballo cayendo del puente de Eisenstein, que para mí es como una imagen muy potente de lo que significa la revolución, de lo que significa los cambios en la vida también. O sea, yo no entendía nada, ya te puedes imaginar que no entendía Eisenstein para nada, pero esto es muy importante, tengan cuidado con las películas que le ponen a sus hijos, porque se queda todo ahí impregnado y claro, si le pones, yo qué sé, tonterías de estas, el Sálvame, pues le estás haciendo que el cerebro se conforme mal. Y yo pues tenía la suerte que me llevaban al cineclub a ver western, a ver todo tipo de pelis, y una de ellas debió de ser Eisenstein, Octubre, porque se me quedó ahí grabada. Y luego recuerdo así como un antes y un después ver Sans Soleil de Chris Marker. Yo no tenía ni idea de lo que era un ensayo visual, no sabía, tampoco tenía una gran cultura cinematográfica, ni siquiera creo que lo tenga ahora. Pero cuando vi Sans Soleil dije, hay otros mundos, pero están en este, como diría Paul Valéry. Qué buena frase. Y lo que a mí me gustaría hacer en el cine es algo parecido a eso. Así que, y te podría decir que la teoría fílmica feminista, que la leí antes que ver las películas de estas mujeres, y quizá Jane Dillman de Chantal Akerman, que es también una película importantísima. Importantísima en mi vida. Yo la he visto varias veces, lo cual debería darme un premio honorífico. Salí gritando, porque yo conocí a la actriz por Buñuel. Claro, yo hice toda una película que desmonta esa película y que se llama Tiempo Real, y que habla de cómo el cine tiene herramientas políticas. O sea, el cine es una herramienta política. Sí, completamente. El tiempo real, el fuera de campo, el montaje, como herramientas. Una película como Han Solo es una herramienta política, y por tanto. mucho que digan que solo es para entretener. Que yo... Hombre, el American Way of Life, ¿dónde lo hemos aprendido? Si no en el cine. Pues María, un placer hablar contigo. Pues igualmente, y como me están esperando para otra, pues hasta la próxima película. Corremos hasta la próxima, hasta 245 películas.